Poderoso Dios, te damos gracias, Dios amado, en esta hora, Padre, por permitirnos llegar una vez más a este lugar y poder expresar nuestro corazón en humillación y en alabanza, ofreciéndote, Dios amado, sacrificio de alabanza. Te pedimos, Dios amado, en este momento que nos permitas, Dios, escuchar la voz de tu Espíritu por medio de la palabra que ha de ser expuesta. Nos encargaremos, Dios amado, de repetir lo que está establecido. Con temor y temblor hablaremos sin añadir a lo que ya tú has hablado. No es necesario añadir. Tu palabra, Dios mío, es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Padre, permítenos recibir tu palabra como está escrita. Permítenos, Dios, tener un corazón que pueda humillarse delante de ti y aceptar tu palabra y encuentre cabida en nosotros. Mira, los que estamos aquí, los que han de escuchar esta tu palabra en un futuro. Danos corazón de sabio, corazón de humilde, corazón de guerrero. No permitas que combatamos contra tu palabra. No permitas, Dios, que resistamos tu palabra. No permitas, Padre, que rechacemos o desechemos tu palabra. Obra en esta hora. Contesta las peticiones de mis hermanos, Padre, conforme a tu voluntad. Revélanos cuál es tu voluntad y dirígenos en la oración. Ahora hablaremos tu palabra, Dios, con temor y temblor. Ministranos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Santo. Damos gracias a Dios, amado hermano, una vez más por estar en la casa de Dios. Pueden tomar asiento, poderoso Dios, y así comenzamos la discusión en esta hora de la palabra de Dios. Estaba Adoramos, Señor, escudriñando las escrituras y el Señor poderoso me Dios. hizo detenerme en la carta a los Hebreos. Bendito Dios. Ha ministrado a mi vida esta palabra, Qué lindo Dios. donde el Espíritu de Dios inspira al autor de los Hebreos y nos da un mensaje contundente. Nos da un mensaje muy valioso y digno de sentarnos y olvidarnos de todo y prestarle atención Adoramos, Señor. a esta palabra. Poderoso Dios. Vamos a la carta de los Hebreos, el capítulo 12, poderoso Dios. Y comenzamos a leer del versículo 25 en adelante. Amén. La palabra sea en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Poderoso Dios. Lee el versículo 28 otra vez. Dice: así que,
recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible por medio del Evangelio, tengamos gratitud. Y por medio de la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El autor de los Hebreos, por inspiración del Espíritu, nos da una palabra muy sencilla y sencilla de entender. No escaparán los que desechan al que amonesta a los de la tierra desde el cielo. No escaparán. No escaparán los que rechazan al que amonesta desde el cielo. No escaparán los que han dejado de hacerle caso al que amonesta desde el cielo. No escaparán los que lo han dejado a un lado al que amonesta desde el cielo. No escaparán aquellos que han descartado a aquel Shaimakwa que amonesta desde el cielo. No escaparán los que han abandonado a aquel que amonesta desde el cielo. No escaparán los que han menospreciado las palabras de aquel que amonesta desde el cielo. No escaparán los que han despreciado las palabras de aquel que amonesta desde el cielo. Mi alma te alaba, Jehová. Mirad que no desechéis al que habla, al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que amonesta desde los cielos en este tiempo y en los tiempos pasados? ¿Quién es el que reprende? ¿Quién es el que regaña? ¿Quién es el que da advertencia? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Sí, Señor. Versículo 2 y 13 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que guía a la iglesia en este tiempo. Mire cómo dice el autor de los Hebreos. Vamos al versículo 25 del capítulo 12. Versículo 25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Aguántalo ahí. Aquí habla de presente y pasado. Mirad que no desechéis al que habla, presente. Pasado, desecharon los que lo amonestaban en la tierra. Ahora vamos a volver al presente, incluyéndose el autor de los Hebreos. Si desecháremos al que amonesta desde los cielos, mucho menos si desecháremos al que amonesta de los cielos. Así que el que habló en el pasado es el mismo que habla en el presente. ¿Quién habla en el presente? El Espíritu de verdad. Es el que guía al pueblo de Dios. Poderoso Dios. El mismo Espíritu que habla en este tiempo, habló en el tiempo pasado. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 14, versículo 24 al 26, dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Las palabras que he hablado, dice nuestro Señor Jesucristo, no las ha hablado Él, sino el Padre que le envió. Jesucristo comienza a reprender, a proclamar arrepentimiento, porque el reino de Dios había llegado. El Espíritu de Dios nos ministra por medio del Señor Jesucristo y nos habla de la manifestación del Espíritu Santo en un futuro, en Juan capítulo 14, donde Él iba, el Espíritu Santo, a enseñar al pueblo de Dios todas las cosas y recordar
todo lo que ya se había dicho. Sí, Señor. Abba, Shayema. Poderoso Dios. El Espíritu de Dios siempre ha hablado a la iglesia. Nos habla en este tiempo, nos habló en el tiempo pasado. ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de esto? Vamos a Hebreos capítulo 1. Poderoso Dios. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sea en el presente, sea en el futuro o sea en el pasado, Dios ha hablado y Dios siempre seguirá amonestando y dirigiendo al pueblo de Dios. Poderoso Dios. El autor de los Hebreos vuelve y nos recalca en el versículo 25 del capítulo 12: mirad que no desechéis, que no rechaces, que no lo descartes, que no abandones. ¿A quién? Al que habla. ¿Quién es el que habla? Dios había hablado por medio de los profetas. Dios ha hablado por medio del Hijo y Dios continúa hablando por medio de sus apóstoles que establecieron este fundamento, el cual se predica hoy día. Bendito Dios. No desechéis al que habla. ¿Cuál fue la consecuencia del haberlo desechado en un pasado? No escaparon aquellos que habían desechado al que los amonestaba en la tierra. El autor de los Hebreos en ese momento, con la revelación del Espíritu Santo, y habla incluyéndose a él mismo, diciendo: mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Bendito Dios. Nuestro Dios, por medio del Espíritu, porque Dios es Espíritu, amonestó en el pasado y continúa amonestando en el presente. Sí, Señor. ¿A quién tenía temor el autor de los Hebreos de rechazar él y aún la iglesia o el pueblo de los santos? Al Espíritu de Dios. Cuando leemos las Escrituras, la palabra de Dios es manifestada por medio de la predicación. Por medio de la exposición es manifestada la palabra de Dios, y cuando rechazamos la palabra de Dios, rechazamos a Dios. Sí, Señor. Bao, Shai, Ema. Y el Espíritu Santo inspira al autor de los Hebreos y le dice: ¿cómo escaparemos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos, al Espíritu de Dios? Gracias. Pero es triste que, al igual que en este tiempo, el pueblo de Dios también ha desechado a Dios en el pasado. Vamos al primer libro de Samuel. Primero el libro de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 8. Dice: y aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y nombre segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también conmigo. Mire qué interesante. Samuel es anciano, era de esperar. Se levantan los hijos de Samuel, al igual que los hijos de Eli, se corrompieron,
Y el pueblo viene a donde Samuel. ¿Quiénes? Vienen los ancianos de Israel. Se juntaron y vienen a donde Samuel y le piden a Samuel, le exponen la solución que ellos tienen para el problema. Danos un rey. Es interesante lo que ellos exponen y como Dios le muestra a Samuel lo que realmente hay en el corazón del pueblo. Naika. Bendito Dios. En el versículo 7, vuelva al versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Es interesante ver que ellos fueron guiados siempre por estos jueces. Moisés se levantó, Josué se levantó, todos estos jueces se levantaron y Dios libraba al pueblo. Se levanta uno muy diferente a todos los demás jueces. Y Samuel, dice la palabra de Dios, que Dios vuelve a aparecer en Silo, porque a Samuel se le manifestaba. Y vemos que Samuel ya es un anciano, los hijos no pueden llenar el vacío y ellos lo que le están solicitando a Samuel es un rey. No vienen a Samuel con la intención de hacer un clamor y Samuel, ayúdanos a clamar a Dios para que Dios levante a otro hombre como tú y nos guíe. No, ya ellos vinieron con la mente hecha. Ellos no vinieron a buscar una solución. Ellos trajeron la solución que a ellos les parecía. Es muy triste que este pensamiento todavía esté en muchos en medio del pueblo de Dios, que no saben lo que le conviene, pero ellos traen su punto y quieren que se haga lo que ellos están pidiendo, sin conocer, ignorando que Dios conoce sus pensamientos y a Dios nadie lo puede engañar. Dios le dice a Samuel la verdad. Pareciera que ellos están buscando un líder con la emergencia de que Samuel ya mismo parte y necesitamos un rey. Dios le dice a Samuel: no es eso, es que me han desechado. Dios conocía los pensamientos y el corazón y la intención del corazón de estos hombres. No querían a Dios. El pueblo de Israel desechó a Dios desde hacía muchos años antes que Samuel se levantara. Ellos vinieron con una preocupación, defensa ante la guerra. Claro, siempre estuvieron en guerra en todos estos años. Y Dios los entregaba al enemigo. Y cuando ellos se humillaban y clamaban y se apartaban de sus ídolos, Dios les levantaba un juez, los libraba y volvían otra vez a corromperse. Dios. Se levanta Samuel y vienen a donde Samuel se levanta, no es un rey, vamos a cambiar, vamos a cambiar la monotonía que tenemos de los jueces y vamos a establecer reyes ahora. Es el pensamiento del pueblo, querer dirigirse a sí mismo. Y Dios, conociendo sus pensamientos, le dice a Samuel: escúchalos, ellos me han desechado. Ellos no quieren que yo reine. Ellos vinieron con un engaño. Samuel no le agradó, pero Samuel no conocía las intenciones hasta que Dios no se las revelara. El pueblo de Dios que quiere vivir como le place tiene un gran problema. Tenemos un Dios que conoce los pensamientos. Abasayema. Tenemos un Dios que conoce los pensamientos antes que vengan a nuestro corazón. Tenemos un Dios que nos desecha, como también tenemos un Dios que manifiesta la misericordia sobre de nosotros. Sí, Señor. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Dice la palabra en segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 12. Dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultaron con sus siervos. Dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decirle al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo:
¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey de los sirios se frustró porque sus planes eran conocidos por el pueblo de Israel o por el rey de Israel. No era que el rey de Israel conocía los pensamientos del rey de Siria, no era que Eliseo conocía los pensamientos del rey de Siria. Es que había un hombre en la tierra de Israel conectado con el Dios del cielo. Y el Dios del cielo, que conoce los pensamientos de los hombres, le reveló al hombre de Dios los pensamientos del enemigo. Es un problema muy feo que hay en el pueblo de Dios. Está muy feo para el pueblo que quiere ser rebelde, que quiere engañar a Dios, que le ofrenda a Dios, que ayuna a Dios, que le canta a Dios, que predica la palabra, pero en su corazón han desechado a Dios. Bendito. Y lo que viven es una pantalla, lo que viven es una apariencia, pero en su corazón han desechado a Dios. Hombres, mujeres, jóvenes y niños que se arrodillan y lo menos que piensan cuando cierran los ojos es en Dios, y Dios nos conoce. Hemos desechado a Dios, lo hemos echado para un lado, y de la misma forma Dios nos echará a nosotros hacia un lado si su misericordia se acaba, si su paciencia se agota. No podemos engañar a Dios. Podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar a nuestras esposas, podemos engañar a nuestras parejas. Decimos que le servimos al Señor y el Señor conoce que nuestro corazón está muy lejos de Él. Bendito Dios. Que lo honramos con nuestros labios y nuestros corazones están muy lejos. Muchos tienen los labios en la iglesia y el corazón en el mundo. Abasai. Muchos claman por libertad, pero desean seguir atados por el pecado y los vicios. Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Nos enseña la palabra en Lucas capítulo 11, versículo, poderoso Dios, 16 al 17. Dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Ellos querían tentar, pero tenían un problema. Y es que las Escrituras dicen que Cristo conocía los pensamientos de ellos. Sí, Señor. Nuestro Señor conoce. Él sabe cuando oramos, cuando nos acercamos con corazones contritos, o si en medio de nuestras lágrimas y de nuestro clamor hay hipocresía. Abasayema. No podemos engañarle. No podemos engañar a Dios. Muchos han rechazado a Dios, muchos han desechado a Dios, pero continúan en la congregación. Muchos han desechado su palabra y viven como quieren, obedeciendo de la palabra de Dios lo que les place. Y su corazón está muy lejos de Dios. Hablan de santidad, pero su corazón está muy lejos de anhelar la santidad que ya Él dijo, sin la cual nadie verá a Dios. Así que lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Vivimos un evangelio, una vida de engaño. No sé, no entiendo por qué nuestro final será de condenación. No hay forma de que el hombre pueda engañar a Dios. ¿Qué dice el Espíritu Santo? La palabra nos enseña en Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 7. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? ¿Por qué?
¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Hicieron una reunión, ¿verdad? Trajeron un hombre con necesidad. Y en medio de la reunión hay hombres, hay mujeres, debieron haber niños, ancianos, enfermos, pero estaban todos en la reunión para escucharlo a él. Y en medio de la acción de Dios para ejecutar un milagro al favor de un hombre, en medio de la oportunidad que Dios le estaba brindando a un hombre para que viniera restauración a su vida, donde Dios le perdona los pecados, los que estaban en la reunión, los mismos que estaban en la reunión, escuchándolo a él, comenzaron a pensar lo que no tenían que pensar. Comenzaron a darle pensamientos, y los pensamientos no iban en concordia a lo que estaba sucediendo. Se supone que cuando estamos en la reunión, ¿cómo van a haber dos si no están de acuerdo? Pero hoy día, al igual que antes, tenemos una batalla de pensamiento. Y todo el mundo pensando cosas diferentes en la misma reunión, y lo menos que piensan es en Dios, es en su espíritu, es en conocerle a Él. Y estos estaban tratando de contradecir lo que Cristo estaba haciendo, pero tenían un problema. Ellos pensaban dentro de sí mismos y Dios conocía sus pensamientos. Sí, Señor. Es necesario que entendamos esto, iglesia, porque hay que tener cuidado con desechar a aquel que amonesta desde el cielo. Vemos hombres de Dios exponiendo la palabra de Dios, y vemos las personas en las bancas rechazando esa palabra porque simplemente viene de un hombre con defectos, un hombre carnal igual que nosotros. Y comenzamos a rechazar la palabra que está siendo dada. Y cuando rechazamos la palabra, rechazamos a Dios. Mi alma te alaba, Dios. Abasai, que dice Hebreos 12, 25. Poderoso Dios. Hebreos 12, capítulo 25, dice la palabra: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. En esta reunión, Mateo 9, estos hombres estaban en la reunión y decían dentro de sí, versículo 3, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? En la reunión, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, prometió que donde estuvieran dos o más reunidos en su nombre, ahí Él estaría. ¿Cómo es posible de que estemos en la reunión y en vez de celebrar la gracia y el honor de que el Espíritu esté, tengamos mentes divididas? Basamacua. Estemos combatiendo contra la alabanza que canta el hermano o la hermana, que estemos en contra de la porción que se leyó en el culto, que estemos en contra de cómo la hermana o el hermano vino vestido, que estemos en contra de cómo el pastor está exponiendo la palabra. Y hay división y hay blasfemia en las reuniones, porque pasamos por alto es que Él conoce nuestros pensamientos. Señor, mi alma te alaba, Jehová. Y lo que se está exponiendo es la palabra de Dios, y el pueblo desechando la palabra. Usted ve, aquí hay un problema, y es que todo
todo el que deseche lo que se está exponiendo ahora mismo de este altar, está desechando la palabra, porque lo que estamos haciendo es leyendo las escrituras. Cuando usted expone la palabra, no nuestro pensamiento, ni nuestras deducciones, nuestras experiencias, ni nuestro conocimiento. Cuando escudriñamos las escrituras y cuando exponemos la palabra de Dios, simplemente leer lo que está establecido, y alguien quiere contradecir lo que está establecido, está desechando al que amonesta desde los cielos. No importa cómo se vea, no importa los que lo apoyen, está desechando. ¿Y qué dice Hebreos 12, 25? Dice la palabra: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Si estoy hablando palabras, si estamos leyendo, si lo que yo hablo tú lo puedes leer en las escrituras, y rechazas, desechas lo que se está leyendo, estás desechando al que amonesta desde los cielos. Bendito Y Dios. el que amonesta desde los cielos nos dice: si desechamos al que amonesta de los cielos, ¿cómo escaparemos? Abasai, Dios. va a haber una paga por rechazar al que amonesta. Pero entendemos por qué se rechaza al que amonesta. El Espíritu de Dios ha amonestado desde el principio de la creación. Antes de Adán fallar, el Espíritu de Dios le dijo: si desobedeces, ciertamente morirás. Y seguirá amonestando hasta que se ha consumado lo que Dios ha anunciado por sus siervos los profetas. Es el Espíritu de Dios que siempre desde el comienzo de la creación ha amonestado al hombre. Pero ¿por qué el hombre rechaza? ¿Por qué el hombre desecha al que amonesta? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El problema, amados hermanos, es que el hombre no es que no ama a Dios. El hombre tiene un sentimiento para con Dios. Pero el mismo Dios, el Espíritu Santo, por medio del vaso que conocemos como nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo habla y dice de esta forma: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre tiene un sentimiento para con Dios. El hombre desea buscar a Dios, pero no resiste el deseo a fallar. Bendito sea tu nombre, Dios. Tenemos una lucha, una batalla continua dentro de nuestra mente y en nuestros miembros. Y es que queremos buscar a Dios y queremos hacer las cosas bien, pero amamos el pecado. Y terminamos fallándole a Dios y nos apartamos de la luz. Porque solamente sucede algo cuando nos acercamos a la luz. Y cuando nos acercamos a la luz, el Espíritu de Dios dice en el versículo 20. Dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Cuando nos acercamos a la luz y abrimos la luz y somos iluminados por la luz nos muestra a nosotros lo que estamos haciendo mal.
Pero si nos incomoda eso, imagínense tener a alguien que nos abra la luz y nos ilumine. ¿Qué dice el Espíritu Santo de Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ahí está el problema y el consejo del Espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la batalla está. Todos tenemos una batalla. Todos estamos luchando por la resistencia, muchos carnalmente, otros con la resistencia que nos da el Espíritu de Dios. Pero todos estamos luchando. Hay algunos que aman más lo eterno, otros aman más lo terrenal. Pero hay que tener cuidado, porque cuando nos acerquemos a la luz, tengas un traje o no tengas un traje, te conozcan o no te conozcan, la luz expondrá tus malas obras. Poderoso Dios. La luz no tan solo te la expone a ti en privado, sino que la expone a la congregación por medio del vaso que Dios esté usando. Nos expone a la luz. La luz nos expone. Esta palabra, el Espíritu Santo la compara con una espada de doble filo. Sí, Señor. Que penetra hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo del hombre. Al penetrar, está exponiendo a la luz nuestras malas obras. Bendito Dios. Pero nosotros, cada vez que abrimos esta luz, tenemos la oportunidad de abrazar la luz o desechar la luz. Si desechamos la luz, dice el Espíritu Santo, ¿cómo escaparemos? Pero gracias le damos a Dios por la luz, que es su palabra. Gracias le damos a Dios porque siempre desde la creación se ha dirigido al hombre y ha tenido gracia y misericordia para comunicarse con el hombre respecto a su voluntad. Mi alma te alaba, Dios. ¿Qué dice el Espíritu Santo? La palabra nos enseña Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que Dios tuvo la intención de hablarle al pueblo, pero el pueblo no quiso que Dios le hablara, sino que pidió que entre Dios y el hombre, el pueblo de Dios, hubiera un intermediario, y que ese intermediario pasara el trabajo de sacrificarse por el pueblo. El pueblo siempre quiso que le cocinaran el almuerzo. Cocíname el almuerzo y yo me lo como. Al igual que en este tiempo, muchos hay en el error, muchos hay en tinieblas, aunque cargan un libro negro debajo del brazo, pero no quieren acercarse a la luz. No quieren que cada día de reunión el que está en el altar me diga lo que tengo yo que haber leído en la semana, que me dé luz. No quieren buscar la luz, no quieren conocer a Dios, no quieren escudriñar su palabra, sino que otro escudriñe, que otro se conecte con Dios y el día de la reunión me diga lo que Dios tiene para mí. Hemos hecho la iglesia
como un consultorio de hechiceros. Queremos acercarnos a los hombres de Dios y que nos profeticen. Queremos acercarnos a los hombres de Dios y que me dé palabra. Queremos acercarnos a los hombres de Dios y decirle, ora por mí. Pero ni oramos, ni escudriñamos, ni nos acercamos a Dios. El pueblo de Dios sigue con las mismas malas costumbres. No nos acerquemos a Dios. Acércate tú a Dios y tú hablas por nosotros y nosotros te escucharemos. Y Dios promete levantar profetas del pueblo para hablarle al pueblo. Mi alma te alaba. Y vemos lo que sucedió y lo que ha sucedido a los hombres que Dios ha levantado. El pueblo le dio la espalda. Cristo entrando en Jerusalén, en medio de la aclamación, Hosana el que viene de las alturas. Y él se para delante de Jerusalén y llora. Dice, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Para esto el pueblo quería profetas, para escucharlos y no creerles, entonces matarlos. Para escucharlos, no creer en ellos y vituperarlos. Para eso el pueblo quería que Dios levantara profetas para que tuvieran pasar trabajo como los pasó Isaías, trabajo como los pasó Jeremías, trabajo como los pasó Ezequiel. Que otro pague el precio y a mí me diga solamente lo que Dios quiere que yo escuche. ¡Qué bonito! ¡Qué fácil se oye! Abasai, hermano. Hermano Pedro habla acerca de esto en el libro de los Hechos. Capítulo 3, versículo 22 al 24 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Así que había una noticia, ok, me voy a levantar profeta, pero hay una advertencia. En Deuteronomios y el libro de los Hechos, el apóstol Pedro confirma esta advertencia. Y aquí va a haber una consecuencia sobre aquel que no escuchare al profeta. Había consecuencia a aquel que deseche al profeta. Qué triste que el pueblo desechaba a los hombres de Dios. Sí, Señor. Los mataba, se burlaba de ellos. Hebreos dice que eran hombres que el mundo no merecía. Sí, Señor. Andaban errantes por los montes, vestidos de pieles, pobres, pero eran ricos. Parecían que no tenían nada, pero lo poseían todo. Sí, Señor. Los hombres pecadores se adueñaban de la tierra, pero ya ellos habían conquistado el cielo. Esta tierra será conmovida, está puesta para el fuego, y lo que nosotros granjemos en esta tierra se perderá. Pero esos hombres estaban haciendo tesoros en el cielo, aunque eran menospreciados en la tierra. Y hubo una advertencia al que no escuchara al profeta. Dios lo iba a desechar. Porque no es que está rechazando al enviado, es que está rechazando el mensaje que el enviado está transportando desde el cielo. Bendito. ¿Quién hablaba por medio de la boca de los profetas? ¿Quién habla por medio de la boca de la iglesia? La carta a los hebreos, el autor de los hebreos nos habla y nos dice. Capítulo 1 dice: Dios, habiendo
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios habló por medio de los profetas, Dios habló por medio del Hijo al pueblo y a los apóstoles. Ahora mira cómo Cristo le dice a sus discípulos. Dice Mateo capítulo 10, versículo 17 al 20, dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cristo mismo está diciendo: en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pero no se preocupen, no van a ser ustedes los que hablen. Es interesante que Dios le da la oportunidad a la iglesia de abrir su boca en confianza, sin preocupación, que el mismo Espíritu Santo del Padre hablará en medio de nosotros. Sí, Señor. Es Dios el que habla. Pero cuando rechazamos la palabra que Dios habla por medio de sus siervos, estamos rechazando a Dios. Y hay una advertencia, Hebreos capítulo 12, versículo 25. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Pero cuando Dios hablaba al pueblo, el pueblo no quería oír. ¿Qué Dios le habla a Isaías? Le dice en el capítulo 30, versículo 8 al 11, le dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, porque dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetiza mentira. Dejar el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. El pueblo no quería escuchar a Dios. Y Dios le dice al profeta Isaías: escribe esto en tabla, porque esto quedará como testimonio perpetuo. Escríbelo. ¿Por qué? Porque el pueblo es rebelde. ¿Por qué el pueblo no quería a Dios? ¿Por qué el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios? El pueblo era rebelde, el pueblo era mentiroso. Dice el versículo 9: hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Estos hombres, mujeres, estos que componían el pueblo de Dios, le decían a los profetas: no veáis, no profeticéis, no nos hablen lo recto, decidnos cosas, lo mismo que está sucediendo en este tiempo. No quieren que le hablen la palabra de Dios, no quieren que vean en el secreto. Pero ¿para qué pediste profeta? ¿Para qué pediste intermediario que haga el trabajo que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios? ¿Por qué te quieres alejar de Dios y que otro busque a Dios y te hable la palabra de Dios si no quieres escuchar la palabra de Dios? El pueblo, por ser mentiroso, rebelde, le decía a los videntes: no vean. Pero entonces, a la larga, llegamos a la conclusión que no tan solo desechan a los profetas, sino que desechan la palabra de Dios. No quieren escuchar ni a Dios hablando, ni al mensajero de Dios hablando su palabra. Así que no rechazamos simplemente al que habla, sino aquel que habla por medio de que abre sus labios para hablar. ¿Por qué? Porque amamos malas obras y no queremos que por la luz sean expuestas y sean corregidas.
No nos hables la palabra. Háblanos cosas halagüeñas. Que tu mensaje no sea de luz, sino que nos mantengas en prisiones de oscuridad. Sí, porque al adúltero no se le puede decir adúltero porque se ofende. Al ladrón no se le puede decir ladrón porque se ofende. Al fornicario no se le puede demostrar que está fornicando porque se ofende. Dime que yo soy una hija del rey. Dime que yo soy hijo del rey. Dime que todo va a estar bien. Dime que Dios tiene bendiciones para mí, pero no me traigas a la luz. No me hables de la luz. Háblame cosas halagüeñas. No veas. No profetices. Solamente dime lo que necesito escuchar, como una dosis de sustancias controladas que me hagan sentir bien en la reunión y me pueda ir para casa a seguir pecando. Videntes en el pasado y profetas en el pasado cayeron en este juego. Y los videntes dejaron de ver y los profetas dejaron de profetizar. Perros mudos, dice Isaías. Y en este tiempo muchos líderes han dejado de predicar la palabra. Han dejado de exponer la verdad, que solamente por medio de la predicación la palabra de Dios es manifestada. Cuando predicamos y cuando enseñamos a Dios, le mostramos al pueblo a Cristo. Pero hemos dejado de mostrar a Cristo y lo hemos puesto a un lado. Hemos apagado la luz y le hablamos cosas halagüeñas al pueblo. Y el pueblo sigue en pecado. Pero un día abrirán sus ojos en las pailas del infierno y dirán: ¿por qué perdí tanto tiempo? Por estar detrás de los placeres carnales y haber echado la luz a un lado. Cristo lo dijo: amaron más las tinieblas que a la luz. Y ahí está la condenación. Yo prefiero ser disciplinado en la tierra que vivir una condenación eterna. Mi alma te alaba, Jehová. Pero el mismo deseo que había en el pueblo, lo hay en el pueblo en este tiempo. Le decía a los videntes: no vean a los profetas, no profetices. Háblanos cosas halagüeñas. Miren lo triste que hay en el corazón del pueblo de Dios. Le decían a los profetas: dejad el camino. Y lo han logrado. Muchos pueblos han logrado que los pastores dejen el camino de la verdad. Y por miedo no prediquen la palabra. Hay muchos pastores cobardes que no hablan la palabra como tienen que hablarla. Que lo que hablan no lo puedes encontrar en las escrituras. Y lo que está en las escrituras no lo puedes encontrar en sus labios. Porque tienen miedo. Han logrado el pueblo sacar del camino a los pastores. Han logrado el pueblo sacar del camino a los profetas de Dios. Han logrado el pueblo sacar del camino a los maestros. Han logrado el pueblo en este tiempo lo que lograron en el tiempo pasado. El pueblo decía: apartaos de la senda. Es interesante porque el pueblo, cuando meditaban en los tiempos pasados, sabían que de Egipto, de la tierra de esclavitud, los sacó Jehová. Les dio oportunidad de tener relación con él mismo y no quisieron. Y el único que conectaba el cielo con la tierra era el profeta. Y a él eliminar al profeta o sacarlo del camino, no había conexión con el cielo. Se habían llenado los ojos de tanto ídolo. Se habían llenado los ojos de vanidad, que ya no les hacía falta a Dios. Pero sí les hacía falta cuando en el desierto tenían hambre. Pero sí les hacía falta cuando en el desierto tenían sed. Pero sí les hacía falta cuando en la tierra prometida el enemigo venía y retomaba los frutos. Ahí buscaban a Dios. Sí nos hace falta cuando viene la enfermedad. Sí nos hace falta cuando viene el problema. Y cuando tenemos solución ya no nos hace falta Dios. Cuando estamos en problemas le decimos al pastor: danos palabra. Necesito ayuno, necesito oración. Pero cuando pensamos que todo está bien, le decimos al pastor: háblenos otra cosa. Alma te alaba, Jehová. Es triste escuchar la palabra de Dios revelándosela al profeta,
¿Qué Dios? El que conoce nuestros pensamientos. Y le decían al profeta: dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Usted sabe por qué Jericó estaba cerrada? Bien cerrada. El corazón de los hombres guerreros había desfallecido, porque en medio de ese pueblito que salió de Egipto estaba el ángel de Jehová, estaba Dios. Donde quiera que caminaban, celebraban la victoria, porque Dios estaba en el pueblo. Y ellos le dicen al Dios que los sacó de la esclavitud, que no lo querían en medio del pueblo. Mi alma te alaba, Jehová. Dios es santo y Dios habita en santidad. Él habita en la altura y en la santidad. Y si el pueblo de Dios quiere a Dios en medio del pueblo, el pueblo necesita estar en santidad. Sí, Señor. Si no habitamos en santidad, Dios no estará en medio del pueblo. Oh, pero que tú me estás diciendo los milagros, la reprensión de demonios, la profecía. Mateo 7, 22 y 23, 21 al 23, Cristo mismo lo dice: pero en tu nombre hicimos esto, y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que no importan los milagros, no importa la profecía, no importa la aceptación y el apoyo de los hombres, porque aunque 1000 personas digan una mentira, no la convierte en una verdad. Sí, Señor. Así que si queremos a Dios en medio de nuestra congregación, necesitamos procurar la santidad, y solo llegaremos a ella si vivimos su palabra, porque ella es nuestro guía, ella alumbra nuestro camino. Pero el pueblo de Dios anteriormente y actualmente le dicen a los videntes: no vean, a los profetas no profeticen, a los pastores no prediquen la palabra, háblanos cosas que llenen nuestros deseos carnales, satisfagan nuestro orgullo, nuestra vanidad. Han querido apartar a Dios porque han desechado a Dios. La iglesia, el pueblo de los santos, ha desechado a Dios. Y Dios dice, Hebreos capítulo 12, versículo 25. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Por qué el pueblo no quería oír? El Espíritu de Dios nos dice, nos habla de todo. ¿Por qué el pueblo no quería oír a Dios en Sinaí? No era simplemente por el estruendo, por el humo, por los relámpagos. No era simplemente por ese miedo. Mira lo que dice el Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 18 y 19 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. El monte humeaba, ardía en fuego, había oscuridad, había tiniebla, había tempestad, había sonido de trompeta. Pero ¿por qué el pueblo no quiso escuchar a Dios? Versículo 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. No podía soportar. ¿Usted sabe por qué el hombre no quiere buscar a Dios? Porque no puede soportar lo que se ordena. Por eso nos hemos apartado. Porque es muy fácil decir: predícame cosas que yo quiero escuchar. Tú sabes, hay reuniones que muchas congregaciones prefieren que toda la reunión sea alabanza. Y tráeme las más pegadas, las más buenas, las más que puedan moverme la carne. Pero cuando alguien dice: olvídate de las alabanzas y de los coritos que tú quieres escuchar,
y vamos a hablar de la palabra, las personas dicen, no quiero escucharla porque no soporto lo que Él nos ordena. Mi alma te alaba, Jehová. Hombres hoy día no soportan lo que Dios ordena. Mujeres hoy día no soportan lo que Dios ordena. Jóvenes no soportan lo que Dios ordena. Y vemos ancianos después de viejos que no quieren soportar lo que Dios ordena, cavando su propia tumba, aumentando para su propia perdición. ¿Por qué el pueblo no quiso escuchar a Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Por eso el pueblo se apartó de Dios. Pero el autor de los Hebreos, por inspiración del Espíritu, capítulo 12, versículo 25, nos amonesta y nos aconseja. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Solamente hay una recompensa si desechamos a Dios: perdición. No podemos desechar al que amonesta desde los cielos. El pueblo lo desechó porque no soportaban lo que se ordenaba. Hoy día pensemos, tomemos en cuenta los errores pasados de los hombres que se perdieron por desechar a Dios y analicemos nuestro caminar. Hebreos 9, 27 nos enseña que el hombre le es dado morir una sola vez y después el tribunal de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que daremos cuenta de toda palabra ociosa que hable el hombre. Primera de Corintios capítulo 3 nos dice que estaremos delante, porque es necesario que estemos delante de Cristo y paguemos por las cosas que hayamos hechas en el cuerpo, estando en la tierra, sea bueno o sea malo. Y Dios nos está dando una oportunidad, porque aquí en la luz dejó plasmados los errores que le costó la vida y la salvación a muchos. Y es que desecharon a Dios. ¿Por qué desecharon a Dios? Porque el pueblo no soportaba lo que Él les ordenaba. Él no quiso escucharlo, pero Dios le dijo a Moisés, escríbelo. El pueblo no quiso escuchar a Isaías, pero Dios le dijo, escríbelo. El pueblo no quiere escuchar a Cristo, pero Dios le dijo a los apóstoles, escríbelo. Nos guste o no nos guste, sabrán que hubo profeta en la tierra. Nos guste o no nos guste, sabrán el día del juicio que hubo luz y prefirieron las tinieblas. Por eso muchos serán condenados. Por eso muchos serán apartados de la presencia de Dios. El autor de los Hebreos dice, estamos en el capítulo 12, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos. El apóstol Pedro nos da una palabra en su segunda carta. Capítulo 2, versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que aguardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El apóstol Pedro dice, no los perdonó. Ahora mire cómo Génesis nos describe lo que sucedió. Escuche bien, porque estamos hablando que Dios no perdonó a los que vivieron en el mundo antiguo. Solamente Noé y sus hijos y su esposa y sus nueras alcanzaron gracia delante de Dios. Mira lo que sucedió y cómo lo describe Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 17 al 22. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre.
todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Todo lo que tenía espíritu de vida en sus narices. Escuche bien, porque esto es muy serio. En la tierra, cuando cayeron las aguas del diluvio, escuche bien, habían ancianos, habían hombres, mujeres, habían jóvenes, habían niños. ¿Qué dice las escrituras? ¿Quién murió? Versículo 22. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Quién fue salvo cuando el diluvio? Dice segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. No hay que buscar pruebas. Entendemos que en la humanidad debieron haber habido niños, debieron haber habido mujeres embarazadas, hombres, ancianos, y Dios no perdonó al mundo antiguo. ¿Por qué? Hebreos 12:25, ¿qué dice? Dice la palabra, dice, mirad que no se echéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. No escaparon porque desecharon al que amonestaba desde los cielos. Porque a pesar de que había uno en la tierra llamado Noé, era Dios que hablaba por medio de Noé. Sí, Señor. Había uno en la tierra que hablaba por medio de la inspiración del Espíritu. Siempre Dios ha tenido profetas, porque la justicia de Dios siempre tendrá una puerta abierta hasta que la gracia y la misericordia de Dios se acabe para contigo. ¿Qué dice Isaías? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Bendito Dios. Debemos honrar a Dios. Debemos honrar al instrumento de Dios. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Nos enseña en Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si no honramos al Hijo, y honrando al Hijo, escuchamos al Hijo. Honrando al Hijo, obedecemos al Hijo. Y todo lo que el Hijo habló para que se obedezca, lo habló conforme al Padre le había dado para que hablara. Para esto Dios entregó el juicio al Hijo, para que honremos al Hijo. Pero hoy día, al igual que en el tiempo pasado, están desechando al Hijo. Muchos llamados a ser pueblo de Dios han desechado al Hijo. Han desechado su palabra. Han desechado sus enseñanzas por medio de los apóstoles. Mi alma te alaba, Dios. Muchos abren las escrituras. No. Yo me voy a lo que dijo Cristo. Qué ignorantes somos, cuando todo lo que sabemos de Cristo nos lo enseñaron los apóstoles. No estuvimos ahí para escuchar a Cristo. Todo lo que leemos de Cristo está dicho por Mateo. Todo lo que leemos de Cristo está dicho por Marco. Todo lo que leemos de Cristo está dicho por Juan. No hemos escuchado a Cristo. Todo lo que tenemos inspirado por el Espíritu que estaba en Cristo y que está en Cristo, que es Dios. Pero muchos ignorantes dicen, no, yo no le hago caso a este, yo hago caso a lo que dijo Cristo. Y lo que están leyendo es lo que dijo Juan. Bendito Dios. El Señor orando en Getsemaní. Juan 17:20 dice, no oro solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No por la palabra mía, por la palabra de ellos. Nosotros no estuvimos ahí cuando Jesús estaba hablando, pero conocemos sus dichos por la palabra de ellos, de los apóstoles, y están aquí. Sí, Señor. Pasamacua.
Así que es necesario honrar al Hijo, y lo honramos obedeciendo la palabra que Él les enseñó a sus apóstoles, que establecieron juntamente con los profetas el fundamento sobre el cual la iglesia, el pueblo de Dios, es edificado. Al nosotros obedecer a los apóstoles, al nosotros obedecer a los profetas, estamos honrando al Hijo, estamos honrando al que lo envió. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 5, versículo 39 al 47, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer que pues recibéis gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyéis a Moisés, me creeríais también a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y ese es el problema del pueblo. No creían al que anunciaba y tampoco creían al que había anunciado. Llegó el anuncio y no creyeron al anuncio ni creyeron a la manifestación del anuncio. No creyeron a Moisés, tampoco pudieron recibir a Cristo, pero tenían las escrituras. Y rechazaron la revelación de la profecía, que es Cristo. Rechazaron la manifestación de las promesas de Dios, que es Cristo. Y Cristo dice: las escrituras son las que dan testimonio de mí. Y en el versículo 40 dice: ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y vemos eso aún en este tiempo. Muchos conocen a Cristo diciendo que Él es el Hijo de Dios, pero no queremos venir a Cristo para tener vida porque preferimos las tinieblas. Bendito Dios. Hoy yo estoy hablando a personas que predican, personas que han tenido experiencias con Dios, que han conocido la veracidad de Dios, han conocido la verdad de Dios, pero los deseos carnales los han vencido. Y Cristo dice en el versículo 40, dice de Juan capítulo 5, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque preferimos las tinieblas. La luz vino a la tierra. Juan 3:17. Vino a la tierra, pero prefirieron los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y conocen las escrituras, conocen que hablan de nuestro Señor Jesucristo, y muchos lo predican, pero no han querido venir a Él para tener vida. Porque aún en medio de sus predicaciones predican estando muertos. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, el pastor de la iglesia de Sardis, un hombre que pastoreaba, dirigía las congregaciones, pero Cristo le dice: estás muerto, así que arrepiéntete. Pero en medio de la congregación había gente con vida, estando el pastor muerto. Así que tenemos muchos pastores en este tiempo de la misma forma. Tenemos pastores muertos predicando palabras de vida. Tenemos hombres predicando a Cristo, pero no quieren venir a Cristo. Tenemos hombres enseñando a Cristo, pero no quieren acercarse a Cristo, sino que están muertos en los altares y tienen miedo al pueblo. Y Cristo les dice: no queréis venir a mí para tener vida. Porque predican, pero no creen en lo que están predicando. Pero como desecharon a los profetas, como desechan a los hombres de Dios en este tiempo, también desecharon al Hijo de Dios. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? La palabra nos enseña en Isaías capítulo 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Volvemos a Hebreos capítulo 12, 25. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Isaías 53:3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y el autor de los Hebreos nos enseña cómo escaparemos si desecháramos a aquel que amonesta desde los cielos. El que fue menospreciado y desechado entre los hombres, Isaías 53:3, es Cristo. Y Él fue el que descendió desde los cielos, pero también el que ascendió a los cielos. Sí, Señor. Él es el que nos amonesta. Él es el que se pasea en medio de los candelabros. Él es el que supervisa la vida de cada uno que son miembros del cuerpo de Cristo. Y Él es el que habla. Él es el que amonesta. Segunda de Corintios capítulo 3 nos enseña que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu hay libertad. Así que al rechazar y desechar al Hijo de Dios, al desechar a nuestro Señor Jesucristo, están desechando al que amonesta desde los cielos. ¿Cómo escaparemos? Bendito sea tu nombre. Señor Jesucristo nos habla una parábola para poder entender a plenitud lo que habla Isaías, lo que habla Jeremías, lo que hablan los profetas, lo que habla Moisés, el anuncio de los hombres de Dios, de cómo iba a padecer y por qué iba a padecer. Mire cómo Cristo nos lo narra según Mateo 21. Versículo 33 en adelante dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a su siervo a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino del Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle malo, temían al pueblo, porque éste le tenían por profeta. Amén. Dios constituye sacerdotes para que ministren al pueblo. Malaquías capítulo 2 dice que de los labios del sacerdote el pueblo busca la ley. Era el que suministraba el pan, era el que le revelaba al pueblo y conducía al pueblo por la ley de Dios. Pero estos labradores malvados que Dios había establecido, Cristo lo compara con unos labradores que no hicieron su trabajo, y cuando tocó dar lo que tenían que dar, mataron a los siervos de Dios. Esos siervos, dice el versículo 34, ¿qué dice Mateo 21? Dice el versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos los labradores para que recibiesen su fruto.
sus siervos. Sí, señor. Sus siervos. Sigue. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Esos siervos eran los profetas. Sí, señor. Y la palabra de Dios nos enseña que hicieron con ellos como quisieron. Este Cristo hablando, yo puedo tratar de pensar en la escena donde nuestro Señor Jesucristo está hablando, y yo no creo que nuestro Señor hubiera pasado por alto el sentir de estos hombres que lo entregaron todo por Él. Ellos entregaron todo por Dios, sufrieron mucho, así que yo puedo pensar que Cristo, hablando esta parábola, había dolor en su corazón. Yo no creo que Cristo habló esto simplemente por hablarlo. Yo me imagino que le dolía al Señor cuando decía: mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Porque cuando Él está delante de Jerusalén, Él alza su voz y llora. Y Él exclama: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus siervos los profetas. Dios ama a sus siervos. Dios tiene un corazón para amar a aquel que lo deja todo por Él. Él nos ama. Y el Espíritu Santo de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Nos ama hasta que se entregó a sí mismo en una cruz. Y el Señor, hablando de esta parábola, y yo me imagino tantos sentimientos que habrán querido apoderarse de ese cuerpo, Cristo, Dios manteniendo control. Todo Dios estaba en Cristo. Segunda de Corintios nos enseña que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Sí, Señor. Cristo dice: nada puedo hacer yo por mí. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Dios estaba en Cristo. Y leímos en Hebreos capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Cristo, que es Dios en este vaso, está hablando referente a los sacerdotes. Y ellos entendieron que estaba hablando de ellos. Estaba diciendo: yo envié a mis profetas. Yo envié a mis profetas. Y los mataron. Los apedrearon. Los golpearon. Y he traído a mi Hijo, este cuerpo. Y dice Dios que los sacarán y los matarán. No lo recibieron, pero el Espíritu de Dios nos aconseja, según el autor de Hebreos capítulo 12, 25, y nos enseña a no rechazar, a no desechar al que amonesta del cielo, porque ¿cómo escaparemos? Ya ellos lo desecharon. Y todo aquel que desechó al Hijo de Dios, no le fue bien y le irá peor. Poderoso Dios. El autor de los Hebreos nos enseña diciendo: ahora ha prometido, diciendo: una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El Espíritu de Dios trae esta revelación, pero ya la había profetizado. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 9 al 13 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación y de ardor y de ira, para convertir la tierra en soledad
Israel de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y Cristo dice en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ya Dios habló, Dios profetizó, Dios dio sentencia, y Cristo dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Padre continúa hablando, y hoy día nos enseña por la inspiración del Espíritu Santo en Efesios capítulo 4. Versículo 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo. Y para esto, por esta razón, Dios levantó apóstoles, levantó y levanta profetas, levanta evangelistas, pastores y maestros para por medio de ellos preparar al pueblo de los santos. Por medio de ellos edificar al pueblo de los santos para que lleguemos a la unidad del conocimiento y de la fe. Dios utiliza estas manifestaciones del Espíritu para edificación de la iglesia. Que dice Primera de Corintios 14, por edificación, por revelación del Espíritu Santo. Amén. Versículo 3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Dios utiliza al profeta o a la profetisa para edificación de la iglesia. Dios usa la profecía para edificación, exhortación y consolación. Pero es Dios, no es el profeta que edifica, es Dios, no es el apóstol que edifica, es Dios, no es el evangelista, no es el pastor que edifica. Acuérdese, nosotros abrimos la boca y Dios habla por medio de nuestros labios, conforme a su palabra establecida. ¿Qué dice 1 Corintios 12? Versículo 4 al 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas, todas estas manifestaciones, ¿quién las hace? Uno. Y el mismo Espíritu. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Efesios 4:11.
Dios por medio de los apóstoles estableció el fundamento, y por medio de los profetas. Por medio de los profetas Dios trae la profecía. Por medio de los evangelistas Dios lleva el evangelio. Por medio de los pastores Dios pastorea a la iglesia. Por medio de los maestros Dios enseña y dirige a la iglesia. Porque todas estas manifestaciones, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. En particular como Él quiere. Qué lindo. Abasayema. Adoramos. Y nosotros rechazamos la palabra del maestro. Y nosotros rechazamos la dirección del pastor. Cuando nosotros rechazamos a aquel que Dios ha establecido y las palabras de Dios hablan, no estamos rechazando al vaso, estamos rechazando y desechando al que amonesta desde los cielos. Abasayema. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he manifestado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y por todo el mundo, por todas las naciones, y hacer discípulos. Y después que tú hagas discípulos, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, lo que habla el apóstol, lo que hablan los evangelistas, tiene que ser la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo da testimonio de esto. Vamos a Juan capítulo 17. Versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Estos que tú me diste para prepararlos, les manifesté tu nombre, le dice al Padre, y le dice: y han guardado tu palabra. Ellos han guardado la palabra de Dios, del Padre, dada por medio del Hijo, porque como el Padre le dio al Hijo y le mandó al Hijo, el Hijo habló a sus apóstoles y a sus discípulos. Y está diciendo en Getsemaní capítulo 17 versículo 6 de Juan: y han guardado tu palabra la han atesorado. Ahora dice en el versículo 20 Cristo orando: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué palabra? La palabra que Él les dio del Padre, que ellos han guardado. Porque ¿qué tiene el hombre para ofrecer vida eterna? ¿Qué tiene el hombre para reedificar los muros caídos? ¿Qué tiene el hombre para corregir, para redarguir, si no es la palabra que ha aprendido y ha oído desde los cielos? Así que cuando el pueblo rechaza la palabra de los apóstoles y la palabra de los profetas, están rechazando la palabra que el que amonesta desde los cielos le sembró en el corazón y en los labios a los profetas y a los apóstoles. Sí, Señor. Poderoso Dios. ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es la orden del Espíritu Santo? En Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo da una palabra para advertencia. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, da una palabra para advertencia para todo aquel que quiera rechazar lo que él está predicando. ¿Qué nos deja saber el apóstol Pablo?
Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Lo que hablo lo aprendí por revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan referente a lo que predican los apóstoles y a lo que enseñan? Primera carta de Juan capítulo 1 versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Así que vamos a ir descendiendo el avión y vamos a mirar las consecuencias que tenemos por el desobedecer y desechar al que amonesta desde los cielos. Dios toma al profeta Samuel y trae una gran enseñanza por los errores que cometió Saúl. En primera de Samuel capítulo 15. Versículo 22 al 23 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Comenzamos el versículo 13, por favor. Perdón. Dice el versículo 13, dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yes. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Yes. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es el mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Desde el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mire qué curioso es el por qué Saúl le falla a Dios y desobedece, desechando, dice el profeta Samuel, por mandato de Dios, desechando la palabra de Dios, desechó el mandamiento de Dios. Mire por qué lo dice, por miedo, porque temió al pueblo y consintió con el pueblo. Pero cuando miramos varios capítulos anteriores, en el capítulo 11, vemos un suceso donde subió Naas amonita y dice que habló a los de Jabes de Galaad, le dijo y le dijo a todos los de Jabes, le dijo que hicieran alianza con él si se sacaban el ojo derecho. Todos los hombres del pueblo de Israel iban a hacer alianzas con él. Esta palabra dice en el versículo 6 que la oyó, el capítulo 11, primera de Samuel, la oyó Saúl. Y dice dice al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios
vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y comenzó a direccionar al pueblo. Comenzó a llevar al pueblo como un pastor lleva las ovejas. Los direccionó en una forma espectacular, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó, dice, temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. ¿Qué pasó con Saúl? Ya no era el mismo Saúl. Acaba de tener una gran victoria sobre Amalec. Pero dice en el versículo 24, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Dónde está el hombre que direccionaba al pueblo? Un hombre hizo que un montón de cobardes salieran como un solo hombre en forma de un ejército, porque vino el Espíritu de Dios sobre él. Pero el Saúl que estamos viendo aquí, que fue a pelear contra Amalec y desechó la palabra y el mandamiento de Dios, vemos un hombre vacío. Y de la misma forma vemos líderes en este tiempo que en un momento dado direccionaban al pueblo a bien porque estaban llenos del Espíritu Santo, pero se vaciaron del Espíritu de Dios y han consentido con el pueblo y le tienen miedo al pueblo, y por no quedarse solos han consentido y han desechado el mandamiento de Dios. Y has desechado el mandamiento de Dios, aunque tengas una iglesia llena de feligreses que tienen el corazón en el mundo y los pies en la iglesia. Avanza, calle Macua. Y vemos a un hombre lleno de Dios y es un pueblo direccionado en la voluntad de Dios, pero vemos un hombre vacío. Y el hombre vacío hizo que su persona y el pueblo desecharan al que amonesta desde los cielos. Y no tan solo el pueblo y él, sino que él y el pueblo, los dos se perdieron por haber desechado a Dios. ¿Qué dice Hebreos 12:25? Hebreos capítulo 12, versículo 25 en adelante dice: mirad que nos desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica que la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos cuidado al desechar al que amonesta desde los cielos, que es el mismo que amonestaba desde la tierra. ¿Cómo escaparemos? El apóstol Pedro nos quiere llamar la atención y nos da una palabra. Con esta palabra terminamos y quisiéramos que nos llevemos esta palabra para nuestro hogar y descansemos sobre la almohada con ella. Mira el apóstol Pedro hablando a la iglesia en segunda carta capítulo 3. Versículos 5 y 7 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículos 11 y 13 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los fundamentos siendo
quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que, amados hermanos, el Espíritu de Dios nos ha ministrado por medio de su palabra. Y podemos ver que Dios nos amonesta a tener cuidado de no desechar al que amonesta desde el cielo. Y entendemos a la luz de sus santas escrituras que el que amonesta desde el cielo es el mismo que amonestó por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, Abasha y Emacua, que establecieron el fundamento sobre el cual nosotros como iglesia tenemos que ser edificados. Señor. Tengamos cuidado de desechar lo que Él estableció para amonestarnos, para direccionarnos. No desechemos nada, porque estas palabras que Cristo habló son espíritu y son vida. Y si desechamos al que amonesta desde los cielos, ¿cómo escaparemos de esta destrucción? Pedro dice, iglesia, lo que tú ves está destinado para el fuego. Pronto viene el gran día del Señor. Los apóstoles y los profetas preguntan, ¿qué hay para ti ese día? Y viene. Y si esto que conocemos está guardado para el fuego, para ser destruido, ¿cómo no nos conduciremos en este tiempo en piedad y en temor, honrando al Hijo como honramos al Padre? Amantísimo Dios, Padre celestial, Rey de gloria,